La noche en que Mateo se dio a la fuga, el desierto de Chihuahua no emitió ningún trueno. Eso habría sido más fácil. Un aviso del cielo, una señal de peligro. Pero el infeliz se escabulló calladito como una zorra vieja, despacio, cuidando de no despertar a Elena Vega, llevándose el mejor caballo, cada centavo de la renta, y dejándola con 7 meses de embarazo, bajo el sofocante calor de la frontera. Sobre la mesa de adobe, el residuo del mezcal en el vaso aún no se secaba, frío y amargo, idéntico a su traición. Pequeña. Cuando el sol, rojo como la sangre, se asomó por las cumbres de piedra caliza, la cruda realidad llamó a la puerta de Elena con 3 golpes secos. El rentero, un hombre que apestaba a tabaco barato, miró fijamente su vientre antes de soltar con frialdad. 3 días, o hay dinero, o te llevas tu panza a otra parte. Yo no administro un hospicio. Elena se mantuvo firme, con las manos apretadas contra su falda tosca de color marrón tierra. No suplicó. Al salir a la calle azotada por el viento, los murmullos de las mujeres del pueblo la rodearon como moscas. Pobre muchacha, la dejaron tirada estando por parir. ¿Qué puede hacer una mujer sola en esta tierra más que sentarse a esperar la muerte? Existe una forma de violencia psicológica que se esconde bajo el nombre de la buena voluntad, conocida por los sociólogos como la trampa de la compasión. Cuando los habitantes del pueblo repiten constantemente palabras de lástima, no están simplemente solidarizándose con Elena, sino que, sin darse cuenta, la están etiquetando y encasillando en el papel de una víctima condenada al fracaso. La psicología de masas demuestra que los seres humanos tienden a sentir placer al compadecer a otros para reafirmar su propia seguridad y superioridad. Pero les cuesta aceptar que el desvalido se levante por sus propios medios sin necesidad de sus limosnas. Este prejuicio social es peligroso porque actúa como una corriente silenciosa que arrastra el amor propio de las mujeres solas hacia el fondo, haciéndoles creer que realmente son débiles y que deben vivir de las migajas emocionales de los demás. La respuesta más inteligente de Elena no fue gritar para demostrar su fuerza, sino el silencio. Caminó por encima de ese filtro tóxico, ignorando los lamentos ajenos, rechazando el papel de pobre víctima para asumir el de una trabajadora independiente. Entendió que la verdadera justicia de la vida no está en los suspiros de los demás, sino en la fuerza de cada golpe de azadón que hundía en la tierra profunda. Elena regresó al cuarto donde se hospedaba y sacó de debajo de la cama la caja de puros de hierro oxidado que perteneció a su difunto padre. El tintineo de las últimas monedas de plata sonó frágil, solo quedaban 12 pesos, no alcanzaba para pagar la renta de un mes, pero era suficiente para comprar los derechos de propiedad de la hacienda San Miguel, un viejo rancho maldito en los límites del desierto, donde la gente decía que la tierra estaba muerta y el agua maldita por el diablo. Hay una realidad que la medicina moderna demostraría mucho tiempo después, pero que las madres solas ya sabían desde hace milenios. El bebé en el vientre no crece de forma pasiva, duerme, despierta y respira al ritmo de cada latido de la madre. Cuando Elena contaba con angustia cada moneda de plata, el cortisol, la hormona del estrés, brotaba de su torrente sanguíneo y cruzaba rápidamente la placenta. El bebé en el útero sintió de inmediato la tensión del ambiente. El corazón de esa pequeña criatura aceleró su marcha y respondió con una suave patada. No era un movimiento al azar, era la forma en que el niño le decía a su madre: «Ya estás despierto conmigo». La ciencia llama a esto sincronía biológica absoluta. Cuando el mundo exterior da la espalda, el útero se convierte en una fortaleza exclusiva para dos. El hijo absorbe cada dolor, pero al mismo tiempo, las células madre del feto ya viajan en silencio por la sangre para sanar los órganos dañados y el desgaste físico de la madre. Esta comunicación silenciosa explica por qué una mujer embarazada, incluso al borde del abismo, posee una fuerza de supervivencia que supera cualquier límite físico. No se aferra a una esperanza ciega. Está protegiendo a su único aliado que vive, respira y lucha a su lado desde adentro. Elena empacó sus pertenencias en la vieja maleta de cuero desgastada de las esquinas,
El tesoro más grande que llevaba era una silla de montar vieja de su padre, el único recuerdo de la vida libre y nómada que tenía su familia antes de que apareciera Mateo. Rentó una carreta barata para que la llevara a esa tierra estéril. Cuando el carromato se alejó, dejando atrás una densa cortina de polvo, Elena se quedó sola frente a una casa de adobe en ruinas, con el techo de palma seca y desgastada a su alrededor. Las raíces de los nopales secos se enredaban con fuerza en los cimientos de la casa, como serpientes asfixiando a su presa bajo el intenso atardecer rojo. La primera noche en la hacienda San Miguel fue una verdadera prueba de fuego. El viento del desierto se colaba por las hendiduras de los muros de adobe, trayendo un frío helado que contrastaba con el sofocante calor del día. Elena extendió su delgada manta sobre la tierra y usó la vieja silla de montar como almohada. Su vientre, cada vez más pesado, se ponía rígido por momentos, causándole dolores que le impedían dormir de lado. El bebé se movía constantemente, como si también temblara de frío y hambre. Ella solo pudo susurrar, tranquila. Mi niña, al menos aquí, nadie tiene el derecho de echarnos a la calle. A la mañana siguiente, mientras intentaba usar un trozo de madera afilado para limpiar las espinas que rodeaban el aljibe de ladrillo naguado, el cual estaba completamente agrietado, una voz ronca resonó desde la cerca de nopales. Si piensas limpiar San Miguel con ese palo, tu hijo va a aprender a montar a caballo antes de que termines con la maleza. Elena se dio la vuelta, una anciana de baja estatura pero con la postura firme de un fusil, la miraba apoyada en un bastón de madera. Era la abuela Consuelo, la única habitante del valle. Detrás de ella caminaba una criatura igual de peculiar, un halcón de plumaje descuidado, con un ala rota y deforme, que caminaba dando tumbos. Lo llamaban Chango. No necesito la lástima de nadie, dijo Elena, limpiándose el sudor de la frente. Lástima. La abuela Consuelo escupió en la arena. Vine a ver si tu panza aguanta el sol abrasador de Chihuahua, o si vas a salir corriendo al pueblo a los 3 días. Esta tierra no alimenta a los que lloran. A pesar de sus palabras ásperas, la anciana dejó caer un bulto de tela sobre una piedra. Adentro había unas tortillas de maíz y un aguacate silvestre. El halcón Chango se acercó cojeando a Elena, ladeó la cabeza mirando su vientre y lanzó un chillido agudo. Antes de dar un pequeño picotazo al dobladillo de su falda, «Le gusta tu olor», refunfuñó la abuela Consuelo. «No toques los nopales del norte. Parecen muertos, pero sus raíces siguen respirando por debajo. Si los cortas, costarás tu única oportunidad de encontrar agua». La reconstrucción de San Miguel comenzó desde lo más básico. Elena aprendió a escuchar el desierto siguiendo los consejos de la anciana. Usó sus manos llenas de ampollas para limpiar la arena y la tierra que tapaban las zanjas que conducían al aljibe. Con cada día que pasaba, su vientre crecía más, presionando sus pulmones y dejándola sin aliento tras cada golpe de azadón. En las largas noches del desierto, soportaba los calambres que tensaban sus músculos, pero al mirar por la ventana y ver al halcón Chango vigilando sobre la silla de montar en el porche, sabía que no tenía permitido rendirse. Para la tercera semana, el calor en Chihuahua rozaba los 45 grados. El agua que traía del pueblo se había terminado. El aljibe seguía siendo un pozo agrietado que despedía olor a lodo seco. Elena sentía que la cabeza le daba vueltas. La depresión del embarazo la abrumaba en medio del silencio asfixiante del desierto. Empezó a dudar de su propia fuerza. ¿Acaso estaba arriesgando la vida de su hijo por orgullo? En la tarde más desesperada, el halcón Chango comenzó a actuar de forma salvaje. Corrió dando tumbos hacia el único encino viejo que quedaba en la esquina del rancho, un árbol enorme que parecía haber muerto hacía décadas. Chango comenzó a escarbar con furia con su pico y garras entre las gruesas raíces, lanzando graznidos urgentes. Elena caminó hacia él sosteniendo su vientre y se arrodilló para ayudar al animal con sus manos heridas. Debajo de las raíces sintió una extraña humedad. La tierra no estaba seca, sino fresca y dócil. Cavó un poco más y, de pronto, se escuchó un leve borbotón. Entre las piedras ocultas, un hilo de agua de color marrón claro comenzó a brotar de la tierra. «¡Agua!», exclamó Elena con la voz quebrada. Se lavó la cara con el agua fresca,
dejando que las gotas se mezclaran con sus lágrimas de felicidad. El agua, sepultada durante años, encontró su camino y comenzó a correr por la zanja hacia el aljibe. El renacimiento de la hacienda San Miguel no tardó en convertirse en el chisme del pueblo. Los rumores sobre la mujer embarazada que había revivido el agua llegaron a oídos de don Silvano, el cacique del lugar, un hombre temido que controlaba a las bandas de vaqueros de la región. Don Silvano era el mismo que años atrás había acorralado al antiguo dueño de San Miguel para quitarle el rancho, pero no pudo quedarse con él, porque el hombre murió sin dejar papeles. Ahora, al ver que la tierra tenía agua y volvía a la vida, su avaricia se encendió. 2 días después, el violento galope de los caballos rompió la paz del rancho. Don Silvano apareció acompañado por 2 capataces armados. Montando caballos enormes, se detuvo ante la cerca de nopales y golpeó el poste de madera con su látigo de cuero. «Elena Vega», gritó don Silvano con una sonrisa cínica bajo el ala de su sombrero, «ya te divertiste jugando a la ranchera, pero esta tierra le pertenece a los Silvano desde antes de que nacieras. Recoge tus cosas antes de que mis vaqueros pierdan la paciencia con una embarazada». Elena no dio un paso atrás, se paró firme en el porche de la casa de adobe, con una mano en su vientre y la otra sosteniendo un cuerno de buey salvaje que había encontrado en el cobertizo. «Tengo los papeles de compra legales firmados por el comisario. Usted no tiene derecho a pisar esta propiedad». Don Silvano soltó una carcajada llena de desprecio. «Los papeles del nuevo gobierno no valen nada frente a las armas y la sangre en este valle. Muchacha, regreso en 3 días. Si sigues aquí, esa panza no te va a salvar». Cuando la gente de don Silvano se retiró, dejando una estela de humo y polvo, Elena sintió un dolor agudo en el bajo vientre, se desplomó. La abuela Consuelo salió de los matorrales y la levantó con el rostro desencajado. Esa noche, Elena ardió en fiebre debido al esfuerzo y al cansancio. En medio del delirio, escuchaba el golpeteo constante del pico de chango contra el suelo, justo al lado de la vieja silla de montar de su padre en el porche. Al despertar al amanecer, Elena vio que Chango había rasgado el cuero viejo de la silla de montar. Una esquina del forro interior estaba abierta, revelando un doble fondo. Con cuidado, Elena usó un cuchillo pequeño para abrir las costuras. Dentro de la silla de montar de su padre no había relleno, sino un fajo de documentos envueltos en tela de sarga impermeable. Eran los papeles del difunto dueño de la hacienda San Miguel, quien fuera el mejor amigo de su padre antes de morir. Dentro del paquete de tela, encontró un decreto de amnistía y títulos de propiedad especiales, otorgados por el gobierno de México a las viudas que colonizaran tierras, pero lo más importante era un pequeño diario del antiguo dueño. Las últimas páginas, escritas con tinta corrida, revelaban una verdad espantosa. Don Silvano fue quien, años atrás, envenenó en secreto el agua del aljibe, obligando al dueño original y a su familia a morir de sed y enfermedad, para quedarse con el rancho. El padre de Elena huyó en ese entonces con la silla de montar que escondía las pruebas, pero murió antes de poder denunciarlo ante la ley. Elena apretó los documentos contra su pecho. La vieja silla de montar no era solo un recuerdo. Era el arma de la justicia que su padre le había dejado. Ya no era una fugitiva desamparada. Estaba parada sobre la tierra de la ley, con las pruebas del crimen del hombre más poderoso de la región, desde la noche en que Mateo la abandonó, pasando por las miradas de burla del pueblo, hasta los días en que sus pies sangraron abriendo la tierra. Elena no había derramado una sola lágrima, se había puesto la máscara de una guerrera de piedra porque sabía que, si mostraba debilidad, la lástima de los demás la destruiría. Pero al ver las palabras del pasado, el reconocimiento de la justicia y la última voluntad de quienes la precedieron, esa armadura de orgullo se desmoronó por completo. Mientras la abuela Consuelo cura sus heridas, la oscuridad envolvió la casa de adobe, y Elena cayó de rodillas en la arena. Un llanto desgarrador brotó de su pecho, contenido durante semanas. No era el llanto de la derrota, sino el desahogo de un alma cansadísima de resistir en silencio. Lloró por la traición de Mateo. Lloró por sus hombros adoloridos bajo el techo de palma y lloró porque, finalmente, encontró el motivo definitivo para luchar. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra roja,
mezclándose con el polvo del rancho. Esa noche, el desierto fue testigo silencioso de cómo una madre dejaba de ser un monumento de piedra para volver a ser humana, dándose el derecho de ser débil antes de levantarse como el faro que guiaría el destino de su hija. Al cumplirse los 3 días, el cielo de Chihuahua se cubrió de nubes grises y pesadas, un ambiente sofocante que anunciaba una gran tormenta. Don Silvano llegó acompañado por 5 vaqueros armados con rifles Winchester. Entrando por la fuerza a la hacienda San Miguel, esta vez no se detuvo en la entrada, sacó su arma y disparó al aire. «Se acabó el tiempo. Elena, sal de ahí o quemo este jacal contigo adentro». Elena salió al porche con paso firme, vistiendo sus ropas gastadas, pero mostrando un semblante inquebrantable, digno de la vegetación nativa. En sus manos no llevaba armas, sino el cuerno de buey salvaje y los documentos envueltos en tela de sarga. La abuela Consuelo se paró a su lado, sosteniendo su bastón con una hoja afilada en la punta, mientras el halcón chango erizaba sus plumas en su hombro, mirando con furia a los jinetes. «Silvano», gritó Elena, y su voz resonó en el valle, «si das un paso más, estos documentos llegarán a manos del juez de distrito. Aquí están las pruebas de cómo envenenaste a la familia de San Miguel hace 20 años». El rostro de don Silvano se palideció por un segundo, pero la crueldad volvió a sus ojos. «Los muertos no hablan. ¿Crees que una embarazada y una vieja loca me van a asustar? Acaben con ellas». Cuando los capataces se preparaban para avanzar, Elena se llevó el cuerno de buey a los labios, usando todo el aire de sus pulmones y la fuerza de su maternidad. Sopló con fuerza. El sonido del cuerno fue profundo, ronco y con un eco poderoso que cruzó el desierto. No era un grito de auxilio, era un llamado de guerra para el pueblo. El sonido rebotó en los cañones de piedra, viajando por las llanuras hasta llegar al pueblo. Don Silvano no entendía qué pasaba cuando el eco de decenas de caballos comenzó a oírse a lo lejos. El primero en aparecer fue el herrero del pueblo, con su enorme mazo en la mano. Detrás venían las mujeres del mercado, los campesinos que habían sido despojados por el cacique y, al frente de todos, el comisario Alejandro con la acordada de la policía rural, la abuela Consuelo y el joven pastor de cabras. Habían llevado las copias de los documentos al pueblo desde la noche anterior. La presencia del comisario Alejandro infundió respeto inmediato, congelando las acciones de los invasores. «Suelten las armas». «Silvano», ordenó el comisario, «ya tenemos los documentos de Elena Vega. Quedas arrestado por asesinato y despojo de propiedades». Don Silvano miró a su alrededor. Estaba rodeado no solo por la ley, sino por la furia de todo un pueblo que había perdido el miedo. Sus vaqueros bajaron las armas uno a uno. Ninguno estaba dispuesto a morir por defender a un asesino. Don Silvano fue desarmado y encadenado frente a la cerca de nopales de San Miguel, bajo las miradas implacables de la multitud. En cuanto la carreta celular se llevó a don Silvano hacia las montañas, la tormenta que se había contenido por semanas estalló. Las primeras gotas, grandes como monedas, golpearon la arena de Chihuahua, convirtiéndose pronto en el aguacero más fuerte visto en 10 años. El agua lavó el polvo acumulado en los muros de adobe y llenó las zanjas del rancho. En medio del estruendo de los rayos, Elena colapsó bajo el porche, su vientre se tensó. Las contracciones del parto llegaron con la fuerza de un vendaval. La abuela Consuelo y las mujeres del pueblo transformaron la vieja casa de adobe en una sala de partos. Encendieron el fogón, hirvieron agua limpia del nuevo manantial y acomodaron sábanas impecables. Elena permanecía tendida, agarrando con fuerza el cuero de la silla de montar de su padre, apretando los dientes para soportar el dolor extenuante. «Respira, Elena, no luches contra el dolor. Deja que fluya», gritaba la abuela Consuelo mientras el agua golpeaba el techo. «El desierto te está dando su fuerza. Tu hija ya va a nacer». Cada esfuerzo era como si su cuerpo se dividiera en ese límite entre el dolor y la inconsciencia. Elena no vio el rostro del traidor Mateo. Vio el agua brotando de la tierra y llenando el aljibe. Vio las raíces del nopal hundiéndose con fuerza para reclamar la existencia. Lanzó un grito que desafió la tormenta, entregando toda su alma en el último esfuerzo. Un llanto tierno pero sumamente enérgico rompió el aire.
Apagando el estruendo de los truenos en el desierto, la abuela Consuelo recibió a la criatura, la limpió y la colocó sobre el pecho de Elena. La bebé tenía la piel rosada, los puños cerrados y unos ojos despiertos que buscaron a su madre. Elena la abrazó estrechamente, dejando que sus lágrimas se mezclaran con el agua de la lluvia que se filtraba por el techo. Luz, susurró Elena entre sollozos. Tu nombre es Luz, la luz de mi vida. A la mañana siguiente, el cielo amaneció limpio y con un aire fresco que rara vez se sentía en Chihuahua. Cuando Elena salió al porche cargando a la pequeña Luz, un espectáculo increíble se mostró ante sus ojos y los de los vecinos. A lo largo de las cercas, en los caminos y rodeando la casa de adobe, las flores del nopal, que antes lucían secas y marchitas, brotaron todas al mismo tiempo mostrando un rojo tan encendido que parecían lenguas de fuego. El renacimiento ya no era una promesa, la Madre Tierra acababa de bendecir esa nueva vida haciendo florecer el desierto. Ofrezco una disculpa sincera. Aquí tienes la sección completamente limpia, 100% en español de México, eliminando cualquier rastro de palabras en otro idioma para que la locución sea perfecta. Una década entera pasó volando como el viento que agita la región de la Sierra Madre. La hacienda San Miguel ya no era el lugar de la tragedia. La gente de los alrededores ahora la llamaba con respeto la Hacienda de Luz. Elena Vega se había convertido en una verdadera vaquera de Chihuahua, dueña de tierras prósperas que daban sustento y de un aljibe que, gracias al cuidado constante, siempre contenía agua limpia. No tenía oro mal ganado, pero se había ganado el respeto y el cariño de toda la región. Su pequeña Luz ya era una niña de 10 años con las trenzas firmes, idéntica a su madre, diestra en la monta y siempre acompañada por el viejo halcón Chango, que volaba sobre ella a modo de escolta personal. Una tarde de otoño, cuando el sol doraba los campos de arcilla roja, un hombre andrajoso y demacrado apareció en la entrada con una vieja maleta en la mano. Era Mateo, después de gastar todo su dinero en las cantinas de la frontera y de huir de las deudas que lo perseguían. Regresaba al rancho al enterarse de que Elena había prosperado por cuenta propia. Se paró junto a la entrada, observando en silencio a Elena, quien estaba sentada bajo el encino reparando con esmero la vieja silla de montar de su padre. «Elena», dijo Mateo con voz temblorosa y los ojos hundidos por el hambre, «me equivoqué. Este desierto ha sido muy duro conmigo. Dame una oportunidad de arreglar las cosas. De ser el padre de nuestra hija». Elena se detuvo por completo, no mostró rabia ni le gritó. Simplemente lo miró con una frialdad absoluta, se levantó sin prisa y caminó hacia la cerca de nopales, donde las flores del nopal comenzaban a cerrar sus pétalos con el ocaso. «Te equivocas, Mateo», respondió Elena con voz firme y pausada. «Tú no me dejaste en una tierra muerta, solo me regresaste al lugar al que pertenezco. Te fuiste cuando aquí no había un techo, y ahora que esta casa es un refugio inquebrantable, se levantó con mi propio sudor, con la sangre de la abuela Consuelo y bajo el amparo de la Madre Tierra. Aquí hay lugar para la vida, pero jamás habrá espacio para un cobarde que le huye a la tormenta». Mateo miró el cuerno de buey salvaje colgado en la pared de la casa y al viejo halcón Chango que abría sus alas sobre la rama del encino. Entendió de inmediato que esa mujer ya no era la muchacha desamparada de antes, sino la dueña absoluta de su propio destino en el desierto. Dio la vuelta con amargura y se marchó arrastrando su maleta vacía hacia la penumbra de la llanura, sin que nadie saliera a despedirlo. En las antiguas culturas agrícolas existía una profunda filosofía de vida llamada ecoespiritualidad. Esta idea sostiene que la tierra no es un objeto inanimado, sino un ser vivo con memoria y un sentido de justicia absoluto. La tierra tiene su propio filtro de honor, ignora por completo a quienes se acercan a ella solo por ambición o por un negocio rápido, como don Silvano o Mateo, pero se entrega por completo a quienes la trabajan con respeto y entregan su vida a ella. Como Elena, muchos piensan que los humanos son los salvadores de las tierras olvidadas, pero desde la perspectiva de la ecofilosofía, se trata de una sanación mutua. La tierra abandonada salvó y sanó profundamente a la mujer que había sido rechazada, mientras Elena se inclinaba para limpiar las zanjas con sus manos maltratadas.
La tierra la recompensó protegiendo su embarazo en medio de la peor tormenta. La tierra no juzga a las personas por sus ropas caras o por sus apellidos. Las reconoce por el esfuerzo de su trabajo y las cicatrices de sus manos. Por eso, quienes viven cerca de la tierra encuentran una paz y una fuerza que ninguna ciudad lujosa puede ofrecer. El rancho no solo le dio frutos dulces, le dio raíces tan fuertes en el alma que ninguna tormenta de la vida podría volver a derribarla. Los hombres como Mateo o don Silvano pasan la vida mirando la copa de los árboles para ponerles precio, pero nunca entienden lo que pasa en las raíces. La tierra es la criatura más honesta que existe, no le importan los apellidos, las ropas finas o las maletas relucientes. Te conoce por el peso de tus pasos y el sudor que dejas en sus surcos. Cuando Mateo escapó con el dinero de la renta, creyó que había ganado, pero en realidad cortó la única raíz que lo unía a la paz de un hogar. Cuando don Silvano usó la violencia para robar, selló su propio destino bajo las implacables dinámicas de la región. El castigo más grande de la vida no es un rayo que cae del cielo, sino la condena de vivir con la mente vacía. Años después, cuando el traidor regresó a las puertas de la hacienda de Luz, viendo a la mujer que abandonó convertida en una persona fuerte entre los nopales florecidos, comprendió que su Vamos a ver, oportunidad de don tener una Cielo. vida digna se había perdido para siempre. Al traidor le tocará seguir caminando por senderos polvorientos con su maleta vacía, mientras Elena y su hija permanecen firmes en su propia tierra. Esa es la justicia del desierto. Quien siembra mentiras cosecha el vacío, pero quien sana sus heridas con paciencia recibe un territorio libre. Fuerte y lleno de vida, Luz se acercó a Elena y la abrazó por la cintura, contemplando la silueta lejana de Mateo desvanecerse en el horizonte montañoso. ¿Quién era, mamá?, preguntó la niña. Elena le acarició el cabello, sonriendo con la claridad del alba. Solo un caminante sin rumbo que no tiene raíces. Mi niña, vamos al aljibe, que esta tarde el agua viene muy limpia. La abuela Consuelo permanecía sentada en su silla de madera en el porche, tomando un té de hierbas, mientras el halcón Chango limpiaba sus plumas junto a ella, como si las tormentas del pasado solo hubieran sido el inicio de la paz que ahora reina en el rancho. Los hombres como Mateo o don Silvano pasan la vida mirando la copa de los árboles para ponerles precio, pero nunca entienden lo que pasa en las raíces. La tierra es la criatura más honesta que existe, no le importan los apellidos, las ropas finas o las maletas relucientes. Te conoce por el peso de tus pasos y el sudor que dejas en sus surcos. Cuando Mateo escapó con el dinero de la renta, creyó que había ganado, pero en realidad cortó la única raíz que lo unía a la paz de un hogar. Cuando don Silvano usó la violencia para robar, selló su propio destino bajo las implacables dinámicas de la región. El castigo más grande de la vida no es un rayo que cae del cielo, sino la condena de vivir con la mente vacía. Años después, cuando el traidor regresó a las puertas de la hacienda de Luz, viendo a la mujer que abandonó convertida en una persona fuerte, entre los nopales florecidos, comprendió que su oportunidad de tener una vida digna se había perdido para siempre. Al traidor le tocará seguir caminando por senderos polvorientos con su maleta vacía, mientras Elena y su hija permanecen firmes en su propia tierra. Esa es la justicia del desierto. Quien siembra mentiras cosecha el vacío, pero quien sana sus heridas con paciencia recibe un territorio libre, fuerte y lleno de vida. Luz se acercó a Elena y la abrazó por la cintura, contemplando la silueta lejana de Mateo desvanecerse en el horizonte montañoso. ¿Quién era? Mamá, preguntó la niña. Elena le acarició el cabello, sonriendo con la claridad del alba. Solo un caminante sin rumbo que no tiene raíces. Mi niña, vamos al aljibe, que esta tarde el agua viene muy limpia. La abuela Consuelo permanecía sentada en su silla de madera en el porche, tomando un té de hierbas, mientras el halcón Chango limpiaba sus plumas junto a ella, como si las tormentas del pasado solo hubieran sido el inicio de la paz que ahora reina en el rancho. Y con esto, la historia de Elena Vega y su valiente travesía en las tierras de San Miguel ha llegado a su fin. Su coraje de madre y esa conexión sagrada con la pequeña Luz sanaron las heridas silenciosas en el corazón de Elena.
En medio de un escenario tan salvaje y hostil como el Valle de Chihuahua, fue precisamente esa bondad sin explicaciones y libre de intereses de gente que era extraña, como la abuela Consuelo o el comisario Alejandro, lo que logró cobijar a las almas solitarias y ahuyentar los fantasmas de la codicia y los prejuicios sociales de la frontera. Elena fue quien resucitó su propia dignidad y levantó el orgullo para ella y su hija recién nacida, luego de que ese hombre desleal la dejara a su suerte en el desamparo total. Esta historia nos demuestra que, a veces, para volver a nacer Kong, se necesita una tierra perfecta. Solo basta con tener la voluntad bien arraigada a las raíces y un amor infinito para cambiar el destino de una vida, haciendo que las flores del nopal pinten de rojo encendido todo el horizonte. Muchas gracias a todos los espectadores por acompañarnos hasta el final de la historia de hoy. Esperamos que este mensaje tan humano sobre la fortaleza de una madre de la frontera, que en silencio usó su honor y valentía para proteger a una criatura indefensa, les deje una sensación de paz y una noche de descanso con hermosos sueños. Que pasen muy buenas noches y no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y compartir este video con sus seres queridos. Agradecemos enormemente su atención y preferencia por el canal Wild West México. Wild West, Mexico.